No creo que así como a Santiago. Ah, no, Santiago, no. Que gordo, clarito se ve como. Bien, ya estamos de vuelta. Entonces, líquido surfactante, como les decía, su función es simplemente evitar que el alveolo no se colapse. ¿Ya? Que eso pasaría si no hubiese este líquido. Básicamente es como si hubiese una burbuja dentro del alveolo, que no deja que se colapse. ¿Ya? Ahora, este líquido lo fabricamos todo el tiempo dentro de los alveolos. ¿Ya? Y no hay ningún problema. ¿Ya? Sin embargo, en recién nacido es el problema. Si el niño nace de forma prematura, puede que todavía no tenga este líquido. Normalmente este líquido se empieza a formar en el pulmón a partir de la semana 32 de embarazo y la termina de formar hasta la semana 38. De tal manera que un niño está apto para nacer a partir de la semana 38. Normalmente suelen ocurrir alrededor de la semana 40, o sea que a la 40 ya está listo. Pero un niño pudiese nacer desde la semana 38. ¿Ya? Ahora, si nace antes de la semana 38, su probabilidad de sobrevivencia dependerá de cuánto líquido haya producido. Y obviamente eso depende de cuán prematuro sea. Cuanto más prematuro, menos líquido va a tener. Incluso estamos hablando de menos de 32 semanas, no tendrá nada de líquido, lo cual le haría muy difícil sobrevivir a ese niño. Actualmente tenemos ese líquido, fabricamos. Así cuando un niño nace prematuro y tiene dificultad, le metemos el líquido a los pulmones. Así él puede empezar a ventilar. ¿Ya? Y cuando sabemos que el niño va a nacer antes de tiempo, como en el caso de los embarazos múltiples, no cuando hay gemelos, que estos casi siempre se adelantan, entonces en esos casos hacemos un proceso que se llama maduración pulmonar, que en la semana 32 le colocan un inyectable a la madre, que es la betametasona, y esto hace que los pulmones del niño maduren más rápido y produzcan más rápidamente el líquido. Así si se adelanta,
va a tener menos problemas para respirar. Bien, entonces sería lo que es fisiología del aparato respiratorio. Como ven, no es muy difícil. Vamos a irnos ahora a fisiología del aparato digestivo. Bien, el aparato digestivo tiene como función hacer que la partícula alimenticia reduzca de tamaño. Sucede que cuando nosotros comemos un retazo de carne, obviamente por el tamaño no puede absorberse hacia la sangre. Entonces lo que hacemos es desarmarlo. Solamente imagínense que es hacer lo mismo que ustedes harían si tuviesen que meter un mueble a un cuarto y no puede atravesar la puerta. Entonces van a tener que desarmarlo, meterlo por partes y adentro volverlo a armar. Eso hace el aparato digestivo. Ya la carne, que está llena de proteínas, carbohidratos, lípidos que necesitamos, ya necesita reducirse hasta las partículas más pequeñas que pueden ingresar hacia la sangre. En otras palabras, lo que vamos a hacer es desarmar ese retazo de carne en sus componentes más básicos. Ya las moléculas que se pueden absorber a nivel del aparato digestivo serían los aminoácidos, bueno, espera un momentito, se me está cortando. Ya, entonces serían los, con razón, ya, ahora sí ya no va a molestar. Entonces serían los aminoácidos, los ácidos grasos, los monosacáridos como la glucosa, vitaminas y minerales. Entonces lo que vamos a hacer es desarmar toda esa porción de carne hasta eso que están viendo ahí. ¿Ya? Hasta esos componentes. Una proteína, por ejemplo, es muy grande. No entra la proteína al aparato, hacia la sangre, perdón. No va a poder entrar una proteína. Pero lo que entra son sus componentes, que son los aminoácidos. Esos pasan a la sangre y la sangre del cuerpo fabrica la proteína que le da la gana con esos aminoácidos. ¿Ya? Entonces, es lo que ocurre en el aparato digestivo. Reducirlo a ese tamaño y eso ya pueden absorberse por mecanismos que hemos visto cuando vimos transporte en la membrana, los mecanismos de transporte pasivo y transporte activo, el mismo mecanismo, ¿ya? Pero para que eso funcione, las moléculas tienen que ser pequeñitas, ¿ya? Ahora, este proceso va a ocurrir en todo el segmento, pero en todo el tracto digestivo.
Bien, devolvió. Entonces esto, como decía, va a ocurrir en todo lo que es el tracto digestivo, pero diferentes cosas en cada segmento. ¿Ya? En cada segmento va a haber lo que se llaman fases mecánicas y fases químicas. ¿Ya? Y vamos a ir viendo, por lo tanto, segmento por segmento. Empezaremos con la boca. Bien, a nivel de la boca va a ocurrir las dos fases, mecánica y química. La fase mecánica está dada por la misma masticación, en el cual los pacientes van a usar los dientes incisivos para cortar, los dientes caninos para desgarrar las fibras de la carne principalmente, y los molares para moler y volver polvo todo ese alimento que nos hemos metido. ¿Ya? Mientras vamos mascando, entonces el objetivo es ya ir, fíjense, desarmando en tamaños más pequeños. Mientras tanto se va mezclando con la saliva, y esa mezcla con la saliva se le llama el bolo alimenticio, una mezcla del alimento con la saliva. Ya, ahora la saliva va a proveer la fase química al colocar una enzima que se llama amilasa. Aquí le hemos puesto taquecito. Ahí, la amilasa. ¿Qué hace la amilasa? La amilasa va a actuar sobre lo que es los almidones. Los almidones ya, son lo que son carbohidratos, o sea, moléculas formadas por moléculas de glucosa. Acuérdense que la glucosa es nuestra principal fuente de energía. ¿Ya? Entonces, los almidones, si se desarman, me van a dar glucosa. ¿Ya? Entonces, la amilasa, que es una proteína nuestra, va a actuar sobre los almidones, desarmándolos, haciendo que se libere la glucosa. Ahora, la glucosa, fíjense, es la primera molécula que va a quedar libre. ¿Ya? Esta molécula, lo que son la glucosa, es la que da energía al cuerpo. Y el proceso digestivo es un proceso que consume mucha energía. El mismo hecho de mascar, por ejemplo, el movimiento del intestino, del estómago. Entonces, por eso es necesario que la glucosa quede primero libre para que también sea la primera en absorberse y así pueda proveer rápidamente energía para el propio trabajo digestivo. ¿Ya? Entonces, el juego de la saliva en este aspecto es muy importante. ¿Ya? Además, le va a proveer agua para humedecer al bolo y hacerlo una pasta, y así también sea más fácil que se pueda mover. ¿Ya? Eso ocurriría en la boca. Luego va a pasar el bolo alimenticio hacia el esófago, y en el esófago